Hola, soy Renata Martínez. Y yo, Esteban Daza, y esto es Veintitantos Podcast, donde compartimos sueños y culturas. Un episodio a la vez. Hola, bienvenidos a un episodio más de Veintitantos Podcast. Espero se encuentren súper bien el día de hoy y tengan una excelente semana. Estamos aquí en el espacio donde compartimos lo real, lo bonito y lo difícil de esta etapa que son los veintitantos y cómo es vivir lejos de casa en esa etapa. ¿Cómo estás el día de hoy, Esteban? Bien, bien, y espero que todos nuestros oyentes estén súper bien. ¿Cómo están todos? Y bueno, como siempre, qué alegría estar acá otra vez. Qué dicha, qué emoción, qué entusiasmo. Hoy hablaremos de un tema muy importante. Hablaremos de esta relación que siempre está presente, que claramente va a cambiar con la distancia, pero pues que muchas veces por esa misma razón se fortalece y se vuelve un vínculo aún más inquebrantable, que es nuestra relación con la familia. Sí, queremos empezar el episodio preguntándoles qué significa para ustedes estar lejos de su familia y qué tanto ha cambiado su relación desde que salieron de casa, emigraron para estudiar fuera o para lo que sea que emigraron. Sí, básicamente este episodio esperamos que les sea muy útil para aquellas personas que pues están muy lejos de sus hogares, que extrañen de alguna u otra forma a estos seres queridos, a esta sensación de hogar, porque al final de cuentas, y aquí ya tomándomelo muy personal, uno desde que está lejos, uno nunca vuelve a sentir ese, como ese calor de hogar. Uno busca o por más de que encuentre su espacio y demás, uno siempre se va a sentir incompleto en el sentido de que es tu espacio, es tu rutina, es tu vida, todo lo Ujú. que sea, pero como que no tiene ese mismo calorcito de hogar. Entonces, de una vez les digo que es normal, o al menos para mí se me hace que es Sí. normal, y que uno simplemente es cuestión de adaptar y saber cómo manejar estas dinámicas para que tu relación claramente que va a cambiar o que está cambiando no se afecte y antes que se fortalezca más, como ya lo hemos venido Sí. diciendo. Sí, es como Entonces, cuando uno se casa, es decir, sí, como sales de total. tu casa y ya como volver a tu casa ya es como, ok, esta ya no es mi casa, ellos ya tienen su espacio, ya arreglaron de cierta manera y yo como tal ya vengo a la que era mi casa como visitante y no ya como una persona más que vivía en esa casa y como obviamente sigue siendo parte de la familia, pero ya cada quien agarró su espacio, su Ujú. lugar donde viven, lo que hacen, entonces ya como regresar a ese hogar y eso se va a sentir raro, pero es como parte de la evolución humana. La gente, o sea, los hijos se van de casa, ya sea en la misma ciudad u otro país, pero pues así suele pasar, pero obviamente con el tiempo te vas acostumbrando a esa sensación. Sí, en especial porque, bueno, no sé si a ti te pasó, uno al comienzo peleaba por su cuarto. Ajá. Uno era como, mi cuarto, yo quiero mi cuarto, yo lo quiero decorar así, así, así. Y después, poquito a poco, te vas dando cuenta que tú no solo convives en tu cuarto, sino que después convives con tu familia, como tal, con quien vivas en tu hogar. Y Ujú. después, a medida que uno va creciendo, es como que, oiga, pero es que no, me gustaría como que tener más espacio para mí. Sí, Pero eso de bueno. compartir cuarto con hermanos no funcionaba muy bien. Era como cada quien su cuarto. Y no creas, hay mucha gente que le toca compartir cuarto y es como que quisiera tener más espacio. Y bueno, en fin, ya vamos a tocar bien el Sí. tema. Pero bueno, Bueno, recordarles que siempre hablamos desde nuestra experiencia, compartirles que nos funcionó, que nos ha funcionado, que definitivamente no funcionó para nada. sí. Y pues bueno, espero les guste mucho este episodio más que como Va a ser siempre un poco. agradecemos su audiencia y pues va a ser muy gratificante Va a ser como un los poquito otros. más sentimental. Si nos ven llorando, no nos juzguen. Escuchamos, pero no juzgamos. Pero Sí, bueno. que mínimo como un múltiplo. Exacto. Así que aquí, como dijimos, es un espacio seguro, así que aquí va, si va a haber lágrimas, lo que sea, no se juzga. Así tú estés escuchando el episodio y estés, no importa, para eso están, para Total. desahogarte, aunque sea virtualmente en un podcast. Pero bueno, Ujú. en este episodio, como ya les comentaba Esteban, vamos a hablar de esos vínculos familiares
en la adultez, porque ya cuando obviamente cumples 18 o 20 años, pues ya estás pasando a la etapa adulta, aunque te sigas sintiendo como un escuincle, un niño. Un Pero escuincle. vamos a hablar de cómo la familia representa como la motivación en nuestras vidas y cómo, pues como ellos nos formaron influye en nuestra vida ahora ya como adultos independientes, cómo lo que ellos nos enseñaron influye en la toma de decisiones. Les vamos a también hablar de formas para seguir manteniendo esta conexión con ellos, aunque sea a la distancia, para no perder como ese vínculo con ellos, obviamente es tu familia, y que sigan teniendo ese mismo cariño, comunicación y también de cómo cuidarte emocionalmente cuando la nostalgia te pega y te sientes homesick. Entonces les vamos a dar ahí consejillos para que no les pegue tan fuerte. ¿Cómo crees o cómo influyó tu familia como tal en tus decisiones de vida, ya sea para las cosas cotidianas, proyectos personales, profesionales, académicos, qué sé yo? ¿Cómo influyó tu familia, Ren? Pues como comentaba, o sea, bueno, tu familia desde que te forma, desde chiquito, te educa, pues obviamente que empiezas a imitar ciertas cosas que hacen ellos, te inculcan valores o sus creencias, como que tú también empiezas a creer en lo que ellos creen cuando eres chico. Entonces te van Ujú, inculcando todo esto, las creencias, valores, normas que vives dentro de tu casa desde que estás pequeño y eso poco a poco como que va influyendo en tu manera de actuar y de pensar qué es lo correcto o lo incorrecto, más aparte lo que te van enseñando en la escuela y de pues la gente de tu alrededor, pero lo que más está arraigado a ti, obviamente, es lo que te enseñan en la casa, lo que ves en la casa, ujú. y eso poco a poco va influyendo también en tu personalidad. Y en base a eso, pues en los valores que te dieron en tu casa, pues ya tú tomarás decisiones de acuerdo a lo que tú, en base a tu criterio, consideras correcto, incorrecto o el mejor camino. Igual también, aunque estés lejos de casa, al tomar una decisión ya como adulta, si es una decisión difícil, muchas veces tendemos obviamente a contactar a nuestros familiares, platicar con ellos antes de tomar esta decisión como para que ellos nos aconsejen, porque pues claramente ellos son mayores que nosotros y pues ya han vivido mucho más cosas, entonces Ujú. desde la experiencia nos aconsejan como padres y muchas veces es eso, o sea que ya como adulto, aunque ya seas un adulto independiente, pues obviamente siempre vamos a regresar a ellos y pedirles consejos y ellos pues van a estar dispuestos a ayudarnos siempre. Obviamente tomas en consideración la opinión de tus papás y ya tú tomas la decisión final, pues por tu cuenta, pero ya con ese consejo que te dieron tus papás, como que ya te sientes más apoyado o respaldado y no sientes que estás tomando una decisión muy loca y que ya tienes un consejo que habla desde la experiencia. Así como nosotros les Ujú. decimos consejos porque ya cometimos nuestros errores para que ustedes no los hagan, asimismo nuestros papás nos van como guiando, entonces eso va influyendo poco a poco en las cosas que haces o la forma en que te desenvuelves. ¿Tienes algún ejemplo como tal de que tú pienses que estabas haciendo las cosas bien, que tú decías, por aquí voy, y tus papás te dijeron, no, por ahí no es, y de la nada, uy, sí, no, tienen toda la razón? Pues me pasaba que, no sé, si iba a tomar una decisión de, pues primero para la universidad, ¿no? Claramente, pues Ujú. yo quería una universidad así que, wow, top y eso, pero las universidades super top eran muy caras. Entonces yo era de que, ay, yo quiero esta y esta y esta, ¿no? Ya eran las que yo tenía en mi lista. Yo fui obviamente consultando de becas, todo, pero claramente mis papás fue como de, ok, sí, o sea, sí está muy chida la universidad y todo, pero pues también tienes que considerar que nosotros la vamos a pagar. Entonces, pues Ujú. necesitamos algo que se adapte más a nuestra situación. Ve, búscale varias universidades o trata de conseguir más beca. Entonces ellos era como, considera como las dos partes. De chiquita, pues sí hubo varias veces. O sea, ya de adulta como que no ha habido tanto eso de que estás tomando la decisión incorrecta. Más bien es como que
me terminan de guiar, pero de Ya. chiquita sí, pues no. Ahí sí luego hacía cosas que decían, Pues es que igual yo creo que, por ejemplo, decir como no te pongas tal cosa, no hagas tal cosa, Ah, no ya, ujú, hagas, no repitas o digas esto, ujú, porque pasa esto, esto y esto. Entonces, digamos que ahí, desde mi punto de vista, como que ya están prohibiendo, cohibiendo la mentalidad del ujú, hijo en el sentido de que, uy, si yo hago esto pasa tal cosa. En ajá, cambio, creo yo que una mejor forma de poder solucionar las cosas o de no solucionar, sino de aprender o enseñar, es decir, en ujú, vez de decir no, decir, por ejemplo, con cuidado. Entonces, con cuidado no vayas a hacer tal ajá, cosa, con cuidado te pones esto porque puede pasar esto, con cuidado, ujú, pa, para que la persona, el hijo como tal, lo experimente en carne propia. Y si sí salió bien, pues bueno. Y si salió sí. mal, pues ahí sí la típica frase, te lo dije. Te lo dije. Sí, Ujú, sí, como tú dices, como ellos ya vivieron ciertas cosas, piensan que lo que nosotros vamos a vivir a veces va a ser como igual o parecido, pero por ujú, eso hay varios papás que, como tú dices, te dicen casi, casi que qué hacer, y obviamente a nadie le gusta que le digan qué hacer, o sea, siendo total. joven, adulto, ya mayor, a nadie le gusta, entonces es como cuando tú dices, como tú dices, no, luego lo prohibido es lo que llama más la atención, y ¿qué va a hacer tu hijo? Va a ir a hacer eso. No vayas a tomar con Ujú. tus amigos, va a ir a tomar con sus amigos. No vayas a regresar a la casa a las 5 de la mañana, va a regresar a la casa a las 5 de la mañana. Entonces, mientras más tú le Donde pongas, usted llegue más tarde de la 1 de la mañana, por aquí ni se aparezca. ajá, y tú ahí vas llegando a esa hora, quedándote con un amigo, o también que te, como que piensan que ellos saben qué es lo mejor para ti, pero muchas veces como de, ay, deberías de estudiar, por ejemplo, familia de doctores, ¿no? Ay, deberías también ser doctor y como que ya tienes esa presión de que toda la familia de doctores, no, pues, ¿qué voy a decirles cuando Quiero estudiar sepan filosofía. que me gustan, ajá, las artes o algo así? Van a decir que Ujú. soy un muerto de hambre, o sea, la típica, el Como, típico ay, no, es que comentario que esa dicen, carrera es toda boba, esa es ¿de qué vas inútil. a vivir? Entonces, como van, quieren ir tomando decisiones, pero pues el chiste es como ir soltando las riendas. Y Ujú, siento que en nuestro caso, como el hecho que estemos ya más lejitos, como que les da menos control sobre como lo que pueden decirnos qué hacer y o qué nos conviene más, como de, ay, no sé, deberías de casarte con tal persona o deberías vivir en tal lado o cosas así, como que estando lejos es como, ajá, ok, pero pues yo ya vivo acá solo, entonces como no vas a tener como tanta influencia sobre mí, a que alguien que vive acá, tal vez, bueno, en su país de origen, tal vez sigue viviendo con sus papás, como que siente que todavía pueden tener influencia sobre, pues sobre ellos. Siento que a los que nos fuimos desde chiquitos, como que nos dieron un poquito más de libertinaje de tomar nuestras propias decisiones y ahora sí que prueba y error, como bueno, pues ya te va a tocar casi casi que tú arreglártelas allá solito y prueba y error, tú solito vas a descubrir el mundo allá, entonces te empiezan a dar un poco más de libertad. A mí nunca me dijeron tanto así como de haz esto, haz lo otro, como que me decían de que, ay, podrías probar esto y ya, pero como es que poco a poco lo iba metiendo ahí. como que puedes hacer todo esto, Ajá, pero nosotros te recomendamos ir por acá o no sé qué ajá, hacer. exacto. Sí, yo me acuerdo cuando era chiquita, a mí me encantaba la gimnasia, entonces yo hacía gimnasia, 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 pero claro, es muy demandante la gimnasia, de que ir a entrenar diario, todo eso, y pues claro, estaba chica, mi mamá me llevaba a los entrenamientos. Claro que a ella no le gustaba estar yendo todos los días y así. Entonces, yo llegó un tiempo en Uy, el que ¿escuchaste eso, Carla? Mm, y yo llegué a un tiempo en el que dije, no sé si preocupante. quiera seguir en la gimnasia, porque pues sí, ya me empezaban a pedir ir los sábados y yo dije, o los viernes, me perdía las fiestas con mis amiguitas y como que decía, no, soy demasiado social para estarme perdiendo esto. Y mi mamá ahí fue cuando me dijo, Primero ¿quieres las fiestas seguir? antes que la gimnasia. Sí, no, No pero diré más, saquen sus propias conclusiones. no, es que es un deporte muy exigente y obviamente que para una morrita, pues, o sea, sí es difícil decidir de que ya vivir
toda tu vida entrenando, 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 tu vida va a ser gimnasia. Entonces mi mamá me dijo, mira, te van a seguir exigiendo, vas a tener que ir más horas, si de verdad te gusta, órale, pero tienes que ir al 100%, o sea, si de verdad vas a seguir, va a ser bien al 100% como todo. dedicada, si no, no. Y yo como de, es que no sé. Y después ahí poco a poco mi mamá dijo, bueno, está el boliche también. Si te gustaría probar, no te exigen ir tantos días, con que vayas 3 días a la semana. Y mi mamá es como que diciendo, así, mira, ya casi casi que lo que practicó la familia, pero mira, prueba si te gusta. Claro, probé y me gustó. Si no me hubiera gustado, pues ya me hubieran dejado hacer otra cosa. Y Pero sí por fue eso como, Renata se mira, dedicó 100% a la rumba y a la fiesta. no, me cambié al boliche Ah, ya. para poder rumbearnos. Pero pues ya iba a ser un deporte obviamente que también exige y todo, pero ya no iba a ser al nivel de gimnasia, de ir 20.000 horas y eso. Ujú. Entonces, pues así fue como terminé siendo bolichista. Muy bien. Yo digamos que yo tengo un caso relativamente parecido y que es también va relacionado con el deporte y es que, como tú bien decías, para no hablar lo mismo, a nosotros nos inculcan ciertos valores y creencias y demás desde muy, muy chicos, Ujú. desde algo tan básico de cómo y cuándo levantarse de la cama, cómo comportarse en la mesa, tener ciertos modales cuando hay visita o estás en determinado contexto, un restaurante, una reunión con Ajá, los papás, qué sé yo, o sea, a uno le van inculcando ciertas cosas que uno al final de cuentas cree que están bien y después uno empieza a decir ujú. como, puede Va que esto esté mal o cuestionando. no, pero bueno, este no es el caso, no vamos a tocar Ajá, eso hoy. A lo que voy es que claramente con esta percepción, tú vas diciendo como, ok, me voy yendo por acá. Y digamos que en mi caso, mi vocación siempre fueron los deportes, siempre. ajá, Desde que yo recuerdo que mi mamá siempre me dice que desde los 3 años yo me dibujaba como un jugador de fútbol, literalmente ajá, vistiendo la camiseta de la selección y pues llenando estadios y todo el rollo, o sea, literalmente ajá, un niño dedicado 100% al fútbol. Y ahorita afortunadamente me sigo dedicando al fútbol, solo que ya no como jugador, sino como el que está detrás de. ajá, Pero bueno, digamos que más o menos para eso va. Entonces, una vez yo recuerdo muy bien que cuando antes de irme a Estados Unidos, yo les había ajá. dicho, yo no quiero estudiar, yo ya cumplí con mi Quiero bachillerato, dedicarme. ya Ajá. me dedicaré 100% al fútbol. Ujú. Entonces, tengo la posibilidad en este club, me está yendo bien, estoy entrenando bien. Y ellos me Ujú. dijeron, no, tú tienes que seguir estudiando. Y yo, pero pues ya hice el bachillerato, ya, pues, ¿qué más quieren? Y aparte, pues si me sale bien lo Ajá. del fútbol, pues ya, pues De aquí no vivo. importar sí, no importar el título universitario. Ajá. Y después me dijeron como, no, mira, si tú estudias, puedes tener estos y estos beneficios, al menos legalmente hablando. Y digamos, aquí en ese entonces todavía era obligatorio prestar servicio militar, ¿cierto? Ujú. Y si yo no tenía algún sustento, me podía parar la policía militar. Me podían decir como, no, usted no está haciendo nada, venga y presta servicio. Y normalmente el prestar servicio aquí es un año, no sé cómo sea en otros Ajá. países, o si todavía sea legal, o si ya es opcional, o bueno, no Sí, en sé. México creo que también tenían que ir los fines de semana a hacer no sé qué cosa. Ujú. Aquí, tú cuando te estás graduando del colegio o de la prepa, como le dicen ustedes, todavía es obligatorio presentar todos los papeles y además es opcional prestar el servicio, pero es Ajá. obligatorio presentar todos los papeles y digamos, solucionar tu vida militar es Ajá. todavía una obligación, sin desviarme mucho. Y yo dije, así tal cual, si voy a Ujú. perder mi tiempo estudiando, Ajá. lo perderé estudiando deportes, que es lo que me gusta. Y Ajá. entonces así fue como empecé una vida profesional como futbolista y una vida académica como estudiante. Y entonces ahí fue cuando empecé a estudiar licenciatura en ciencias del deporte en una universidad de acá, de Bogotá. Por diferentes razones no se dieron, después se dio la oportunidad de ir a Estados Unidos becado, todo el rollo, Ujú. bueno, lo que ya sabemos. Y Ajá. pues nada, yo dije, bueno, listo,
que mi talento y mi conocimiento paguen mi carrera, why not? Pero Exacto. entonces, ¿a qué punto voy? Que si ellos realmente no me hubieran inculcado y se hubieran Y puesto dicho que no, firmes en que ajá. no, usted tiene que seguir estudiando, Ujú. probablemente ahorita, quien quita que esté completamente desempleado, quien quita que, no sé, hubiera tenido una lesión o algo y ni siquiera hubiese Sí. tenido la plata suficiente para cubrir lo de la lesión, si siquiera Sí, porque nada tendría te algún tipo de garantizaba que ya contrato. ibas a estar cien por Exacto, ciento con el club o si te corrían ya no te contrataban. O sea, no era algo total. 100% seguro. Entonces, a raíz de ello dije, wow, sí, cuánta razón tenían. Y todavía la tienen. Y al día de hoy, Sí. chistosamente, yo digo, no, ahora ya no puedo dejar de estudiar, tengo Ajá. que seguirme preparando y bueno, Sí. ahorita no me lo has preguntado, pero ya estoy empezando a buscar doctorados simplemente para tenerlos en el radar, pero ¿En ya serio? empezar. Ay, no, La yo idea es siento que ya para el volverme, doctorado ya no podría. la idea es volverme doctor en deportes. Ay, Entonces, doctor futuramente, queridos Simi. oyentes, El doctor Simi. futuramente van a conocer a un doctor en deportes. No invente. No, yo sí el doctorado ya no me animaría. De por sí con la maestría ya estoy de que, o sea, ya preferiría, no sé, después de Ya la está así como maestría un gato. ya, sí, ya después de la maestría diría certificaciones y cursos, pero ya como tal una carrera, Es pura puras investigación, qué tesis, ajá, chévere. pura investigación, tesis. No, 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 no. No me agrada mucho. Está bien. Yo la parte creativa, no quiero tesis, investigaciones, que encuestas, nada, nada, nada. ¿Qué dirías tú como que fue algo clave que te enseñaron tus papás que hoy en día como todavía influye en tu manera de tomar decisiones o de hacer las cosas? Ya sea algo en decisiones del día a día como de, ay, cómo cocinar el pollo, cómo cocinar el arroz, o decisiones ya difíciles de con quién me voy a casar. Así, al grano. Esa pregunta todavía es muy fuerte porque uno tiene que tener muy presente con quién se va a casar. Bueno, hay una que dice, vive con Inés un mes y sabrás cómo es. Eso les dicen normalmente a las que recién se casan, como, vive con Inés un mes y sabrás cómo es. Que de Vea, novios es pues no lo como había escuchado. jijiji, jajaja, pero normalmente pues la cultura conservadora es como ya se van a vivir juntos hasta que están casados y ya es como, ahí ya Virgen hasta el empiezan, matrimonio. exactamente. Y ahí es cuando ya empiezan ¿Y a, por qué te ríes? pues porque es una cultura ya muy, muy conservadora. Este episodio no es recomendado para los papás. Si están viendo este episodio, denle skip a esta parte. Yo creo que la pregunta que me haces va muy de la mano a la que yo estaba diciendo. Uno siempre tiene que trabajar en pro de sus sueños. Las dos grandes frases que ellos me han dejado, uno es que siempre uno tiene que trabajar por sus sueños. Por ejemplo, si tú te lo sueñas hasta aquí, aquí, aquí de Ujú, alto, y si uno trabaja realmente hasta llegar a esta altura, en el peor de los casos, así hayas intentado de todo, pero como lo intentaste y demás, en el peor de los casos vas a llegar hasta acá, pero vas a tener la satisfacción de que trabajaste en ello. Ahora, ¿qué es lo que pasa si tú, como tú lo decías, si uno trabaja al 100, si uno hace las cosas como son y uno literalmente se enfoca en esto, poquito a poco, esto no se va a quedar simplemente acá, sino que eventualmente se va a convertir y vas a realmente llegar acá. Entonces, incluso mis propios técnicos en fútbol decían, sueñe y literalmente póngase una meta hasta, no sé, llegar a Europa, llegar a ujú. X punto, uno como jugador, que en el peor de los casos resulta como jugador profesional, Sí, que al por menos más aquí en irreal que Colombia. parezca, ellos dicen como literal soñar es soñar, o sea, imagínate lo Ujú. más irreal o lo así lo más top que no pienses que vaya Inalcanzable. a lo más inalcanzable. Imagínate eso porque pues a veces lo ves tan inalcanzable que así es como empezaron los jugadores muy reconocidos que en un principio ellos se imaginaron ahí y ahí terminaron, pero porque fueron dedicados y todo. Mucha gente te va a criticar, mucha gente Ujú. te va a dar la espalda, incluso algunas veces tu propia familia es como,
¿usted qué está haciendo? Está perdiendo el tiempo, o sea, dedíquese a Ajá, algo que realmente sí sea mejor. Pero no, si tu sueño es ser carpintero, sin decir que no tengo nada en contra de los carpinteros, pero si ajá. tu pasión y tu sueño es tener un taller, ser el mejor carpintero reconocido a nivel mundial, listo, está perfecto. Que en el peor de los Ujú. casos, haciendo todo lo que hay que hacer para, te quedaste como simplemente el mejor carpintero de tu ciudad. Bueno, pero te quedaste como el mejor carpintero de tu ciudad. Exacto. Entonces, como ese es el punto. Entre más trabajes en tu sueño, entre más te esfuerces, te esmeres, o sea, le pongas ese esfuerzo, ese poquito de más que mucha gente no da, va a salir, porque siempre va a Sí, salir. Y lo curioso de todo es que siempre hay gente, incluso desconocidos, que te van a ayudar a conseguirlo, porque te van a escuchar y van a decir, oiga, esta persona me gusta cómo piensa, me gusta su visión, sí. me gusta su sueño, yo lo ayudo. Y Sí, además hacer algo normalmente que es... te guste, porque tampoco, o sea, hacer algo, por ejemplo, que te dijeron tus papás que hicieras, pero no te gusta, entonces, ¿cuál es el Ujú, chiste? Que aunque seas el mejor en lo que te dijeron tus papás, al fin y al cabo vas a ser infeliz, así directamente. de acuerdo. Entonces, así como dice Esteban, así a ti te guste pintar cuadros, así te guste hacer algo que tus papás o tu familia te dijeron, no vas a vivir de eso, como dice Esteban, si vas a pintar cuadros, enfócate en ser el mejor, en buscar oportunidades, en buscar museos, yo qué sé, o sea, que enfócate en lo que a ti te Ni gusta, siquiera. ser el mejor o dar lo mejor de ti y que sea lo que te gusta y que aparte estés cumpliendo metas, tus metas, no las metas que te pone alguien más. Ujú. Mira qué tan difícil ahorita es coger un celular, abrir TikTok, empezar a hacer videos y quien quita que uno se vuelva viral. Ahora, Ujú. yo personalmente estoy en desacuerdo con este tipo de cosas porque se está perdiendo el valor de lo que realmente es importante, al punto de que la sociedad hoy en día le paga mejor a un influencer que a un médico, a un abogado. Bueno, pero esto ya es desviarnos del tema. Ahorita no vamos a hablar de eso. Lo tocaremos en otro episodio. Sí. Y la segunda frase es siempre preguntarse es, ¿qué es lo peor que puede pasar? Antes de hacer cualquier cosa, antes de tomar una decisión importante, siempre pregúntense esto, que esto a mí me funciona bastante. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo Ujú, peor que puede pasar si contacto a esta persona que no me conoce? ¿Qué es lo peor que puede ujú. pasar si termino con mi novia? ¿Qué es lo peor que puede pasar si realmente me voy de mi casa, de O mi si me corren del familia? trabajo. ¿Qué es lo peor que puede pasar si, si le digo a mi jefe, jefe, es que la verdad estoy cansado y usted es un... Sí, muchas cosas, o sea, en el peor escenario, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y cuando uno realmente se responde eso, es como que Pues no mucho. realmente no mucho, exacto. Ajá. Entonces, cuando uno tiene miedito, cuando uno tiene como estas cosas de que, Solo que uno se hace ¿será que sí? ¿Será telarañas que en la no lo cabeza. hago? Ajá. Entonces es no meterle tanta vaina, es como que ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me digan que no. Bueno, me dijeron que no y ya. Ujú. Y listo. Exacto, No sé el tú qué chiste es opinas. el seguir buscando y no de que al primer no, a la primera puerta que se cierra, decir, ay, no, ya, como dicen acá, tirar la toalla. Es como, Ujú, no va a haber muchísimos, puertas que se cierran va a haber muchas, pero cuando una, como dicen, cuando una puerta se cierra, se abre otra, pero el chiste es que tú busques cuál es la puerta que se abrió, porque no se va a abrir así en tu carita, o sea, tú tienes que buscar las oportunidades también y algo que pues nuestros papás nos enseñaron, sobre todo a mí, es perseguir tus sueños, esforzarte para conseguir lo que quieres y buscar las oportunidades, porque no llegan a ti solas. Buscas oportunidades y hay otras que te van a llegar solas, pero ya una vez que tú llegaste a las ujú, oportunidades y a la gente indicada y no conformarte, porque siempre es saber que eres capaz de más y no tener ujú, miedo a hablar, a contactar a la persona que necesitas contactar, a tomar una decisión, a hablar con tu jefe, a pedir ayuda, aunque estés viviendo lejos de casa y tu familia esté acá y pienses que ya puedes hacer todo solo, no tengas miedo a pedir ayuda, porque total. realmente no estás solo aunque ya estés viviendo en otro país, sigues teniendo a tus papás, tu familia, tu hermana, tu hermano, que te pueden estar apoyando desde lejos, aunque sea con un consejo, una llamada,
Así que no estén solos, no tengan miedo a pedir ayuda. Tocando un poco el tema que tú dices, no digo que me arrepiento, pero sí que me hubiera gustado más es hablar con toda la gente que se me cruzaba. Literal, o Ujú, sea, poder decir como, oiga, ¿usted qué anda haciendo? Bla, bla, bla. Tener un contacto, tener un amigo, no sé, poder decir, ah, yo conozco a esta persona, quizá me pueda ayudar después en X situación, o pueda ayudar a alguien que esa persona necesite de esta persona y yo ujú. sea el puente para, si me hago entender, como que tratar de hablar más sin esperar nada a cambio. El mensaje que trato de deciros, como que habla sin mayor prejuicio, como que trata de Ajá. conectar con las personas sin esperar nada a cambio y verás que ese resultado poquito a poco se va a dar dando. Por ejemplo, hay mucha gente ahorita y eso va a pasar más en un futuro. Estoy convencido de Ujú. que la gente va a estar muy sola y la gente puede que esté con muchos problemas de salud mental, porque pues es lo que se está evidenciando y lo que Sí, es sí, la porque cada vez les va tendencia. a dar más ansiedad de convivir con un humano frente a frente, porque ya Ujú, están acostumbrados a hacerlo virtualmente. Entonces, cuando vean un humano en persona va a ser como, uy, ¿y ahora cómo le digo hola? ¿Cómo estás? Así sí. poco a poco les va dando pena entablar una conversación normal. Ujú. Entonces, esa es la clave. Bueno, y tocando temas aquí, quiero hacerte una pregunta un poco deep, ya que estamos tocando temas profundos. ¿Para quién o por qué haces lo que haces? ¿Qué es lo que te motiva? Ya que estamos hablando de la familia, espero y aspiro que uno de esos factores sea la familia, claramente, Ujú. pero ¿cuáles son esas motivaciones profundas que tú tienes? A ver, déjame, me armo de valor, nada, no te creas. Pues primero que nada, por satisfacción propia de seguir mis sueños y cumplir las cosas que me propongo. Y Ujú, además de que esa satisfacción propia la quiero compartir con mi familia, como devolverles ese esfuerzo de todo lo que hicieron por mí, la educación que me dieron, cómo me formaron, todo el apoyo que me dieron durante toda mi vida, que ahorita ya como adulta, pues lo vas apreciando más de todo lo que hicieron por ti, como dio fruto en ti, en tu ujú, forma de ser, tu forma de actuar. Entonces, como también esa motivación de querer celebrar con ellos mis logros, que también son como sus logros, porque ellos fueron los que me hicieron así, me educaron así, y por eso es que me gusta ser dedicada a lo que hago, a lo que me propongo. Entonces es como esa motivación de darles ese orgullo a ellos de que digan, we did it great. ujú. Aparte porque creo que no hay mayor satisfacción de poder decir ma, pa o Ajá, o abuela, tus abuelo. queridos, Ujú, ajá, lo logré, lo hice. exacto. Y dar ese abrazo de celebración es lo máximo, es como de, hicimos un buen trabajo educándote. Y como ya estás por tu cuenta, pero lo que te enseñamos, como ellos lo siguen viendo reflejado en ti, entonces eso es como lo que les hace sentir más orgullo, Ujú, sí, de de que vamos acuerdo. por buen camino hasta ahora. Total. Yo creo que sí, o sea, parte de lo que ya he hablado de cómo es como mi mantra, como mi Ujú, mindset, por decirlo así, es poder decir, wow, sí, lo logré. O sea, muchas personas creían que era inalcanzable, que ni siquiera me veían como la persona que me estoy convirtiendo. Vean, lo ujú, logré. Porque al final de cuentas, y aquí un pequeño paréntesis, si tú no te amas, si tú no crees en ujú. ti mismo, por más que otras personas te lo digan, probablemente no puedas llegar muy lejos. Exacto, Entonces, hay que amarse a uno mismo con todos sus defectos, con todo lo que uno que sabe que es bueno para uno y también hay veces que uno sabe que no le gusta hacer ciertas cosas, o sea, que uno puede mejorar. Hay que amarse a exacto. uno tal cual como es para poder llegar a donde queremos. Y te la tienes que creer, te la tienes que creer de que sí puedes llegar a ese lugar. Yo tenía un psicólogo deportivo, que en paz descanse, él fue mi guía en mi etapa así como de pubertad en el deporte, que yo decía, Ujú, no, yo ya no quiero saber nada del deporte, o sea, cuando perdías una competencia era como, ya, me retiro aquí.
Entonces ahí fue cuando dije, bueno, necesito a alguien que me apoye mentalmente para estar bien en la competencia y él era un psicólogo deportivo. Entonces él decía eso, como créetela, así suene inalcanzable, como decíamos, tú créetela, porque si no te la crees, no crees en ti mismo que puedes llegar hasta allá, entonces no lo vas a lograr, porque si no crees en ti mismo, o sea, nadie más va a estar ahí para hacer las cosas por ti. Entonces, a mí siempre se me quedó muy grabado eso que decía, como igual ponerte metas que suenan muy inalcanzables y creer en ti. Y eso en parte también, digamos, ya volviendo a nuestro tema, tiene que ver con, pues, con las relaciones a distancia como tal, Ujú, que uno sabe, uno está, ¿cierto?, abandonando el nido, como se dice exacto. psicológicamente, si no estoy mal. Y al Ajá, final de cuentas uno tiene que mentalizarse de que por más lejos que uno esté, por más impedimentos que hayan para volver a casa, uno sabe y tiene que tener la certeza de que todo es por un bien y que ese bien o esta relación que llamamos familia no se va a destruir. Van a haber tropiezos claramente que en donde ujú, una parte o la otra digo como, ay, pero es que tú no me llamas, ay, pero es que tú no sacas tiempo, ay, pero es que ya casi no compartimos. Es ajá. parte del proceso. Sí, sobre todo en lo que te vas adaptando en un principio, o sea, a lo mejor lo llamas más veces por ese sentimiento de que te sientes nostálgico, extrañando tu casa, y al principio sí como que tiendes más a estar llamando a la familia cada rato, como por ese sentimiento de soledad de que todavía como que no formas tus relaciones ahí de amigos y entonces te sientes solo, entonces platicas con tu familia, con los amigos de tu país, pero poco a poco, Ujú. pues obviamente tienes tus actividades, vas conociendo gente y a lo mejor ya no es el mismo tiempo que tenías antes, como para estarlos llamando, no sé, 2 veces al día o diario. Entonces, a veces se va reduciendo el número de llamadas a tu familia, pero el chiste es que siga habiendo esa presencia y comunicación, ya sea llamada, mensaje o que compartas fotos de tu día, qué estás haciendo y cosas así, como para no perder esa conexión, pero en un principio sí, o sea, va a ser así y vas a notar la diferencia que poco a poco a lo mejor ya no los llamamos con la misma frecuencia, pero obviamente sabes que están ahí, iguales compartes de tu vida, ellos te siguen compartiendo y te siguen Claro. tomando en cuenta porque como tal no desapareciste, o sea, sigues viva en otro lado, pero sigues viva, entonces igual ellos te van a seguir teniendo en cuenta. Obviamente ya no para cosas de estar físicamente, pero sí estar emocionalmente en ciertos momentos. A ver, mira, yo aquí ya he contado muchas anécdotas hoy. Wow. Pero Las anécdotas nos encantan, sobre todo si es chisme. por ejemplo, mientras yo estuve en la universidad, prácticamente todos los días hablaba con mi mamá y con mi hermano y una que otra vez con mi papá, porque, Ujú, bueno, creo que yo ya se los comenté, pues mis papás son divorciados, son separados, entonces no digo que la relación sea mal o peor con uno que con el otro, simplemente es diferente. Pero sí era prácticamente sagrado aquí con mi mamá todos los días, con mi hermano prácticamente todos los días. Hay veces que él tenía cosas que hacer, pero pues ajá. Y ujú. con mi papá prácticamente 2, 3 veces por semana, algo así por el estilo. Porque en la universidad siempre había cosas que contar, siempre había algo diferente, Ajá, ¿cierto? sí, Pero ya cuando tú sales de la universidad, ya digamos que la vida se siente un poco, no digo que monótona, pero sí como en cierta parte repetitiva, porque ya tienes tu rutina. Entonces uno no haya mayor cosa que contar o que decir sí, porque uno no hay mayor siente. novedad. Exacto. Entonces, digamos que por ese lado, pues mi frecuencia de las llamadas con ellos bajó. Ya no Ujú, hablábamos todos los días, sino muy de vez en cuando durante el día. Hay veces ya llamábamos 2, 3 veces a la semana. Ya, pues en el caso de mi papá ya era una vez a la semana o cada 2 semanas. Bueno, no sé, o sea, digamos que ajá, la frecuencia bajó. Mi punto es que todo esto es normal. Porque así como las relaciones se fortalecen, al mismo tiempo también cambian. ajá, Y el hecho de que tú los llames más o que haya menos interacción no significa que el valor haya perdido cierto sentimentalismo, por decirlo así. Ellos te van a seguir amando, ellos te van a seguir queriendo tal cual como eres,
te van a dar consejos si tú se los pides, entonces, Como que el chiste no es sentirlo personal, de que también como ujú, familiar, de, ay, es que ya no me llama, o sea, también porque puede haber cierta diferencia de horarios, cada quien tiene su de itinerario de la acuerdo. semana, entonces a lo mejor cuando tú estás disponible, ellos están ocupados, entonces no se tomen nada personal, no porque no los llamemos diario, no significa que ya nos olvidamos de ustedes, ni que ya no les tenemos el mismo cariño, o sea, para todos es igual, cada quien tiene diferentes horarios. O sea, a mí luego me pasa que, o sea, puedo pasar mucho tiempo sin hablarles a mis papás porque, no sé, estoy ocupada con algo, en finales Y o lo que después, ¡ay! sea. Cierto que yo tengo padres. Hola. No. Y después cuando les marco es como una llamada de 2 horas. Entonces es Ujú, como, a lo mejor no platiqué contigo durante ese tiempo, pero el tiempo que te voy a dedicar más tiempo en una llamada. Yo soy más como de, en lugar de hacer llamaditas pequeñas así todos los días, hago una llamada de check-up casi casi que mensual y nos contamos todo así 2 horas, nos agarramos la llamada o con mi abuela o hasta contigo de que nuestras llamadas mensuales de check-up, no nos hablamos casi nunca, pero cuando nos hablamos es como de 2 horas, 3 horas. Yo tal soy más cual. así, más esporádica, pero cuando te hablo ya después de mucho tiempo, sí es, nos agarramos haciendo un podcast en la videollamada, literal, Por eso fue que creamos este espacio. por la necesidad de estar hablando todo el tiempo. No, pero por parte tuya, yo Bueno, sí. obviamente fácilmente estar calladito, sin molestar a nadie. Tú te podrías hacer un retiro espiritual de no hablar por un mes y estarías perfectamente bien. Yo estaría de Es que que ya eso, volviéndome loca. eso es algo que las mujeres definitivamente no pueden hacer. Ay, cálmate, cálmate. ¿No has Ay, visto ay, ay. esos videos de las parejas que dicen de que llega el hombre, la pareja de la relación, dice, les voy a mostrar algo que las mujeres no pueden hacer? Y pues literalmente se aleja de la cámara y está ahí con Ajá, la pareja, es como, a ver, y la mujer empieza, a ver, ¿qué es lo que supuestamente tú puedes hacer y nosotras no? Pero dime, ajá. di algo, bla, bla, bla. Y entonces, claro, la mujer se empieza a alterar como, ah, ok, entonces esa no es decir nada, o mirar solo la cámara, entonces pero sí, ni habla, ni habla, ni habla, ni habla. Y claro, al final, cuando ya terminara el TikTok, como quedarse calladas. Y claro, las mujeres quedan como, "Ah, Como de, me no voy a hubieras dicho decir desde un otras principio. cosas". Literal. No puede haber silencio. A mí me chocan los silencios incómodos, sobre todo cuando conoces a una nueva persona. Me choca que haya un silencio incómodo. Así que cuando estás en un elevador es como de, "Ujú". Como que Por sientes esa eso, necesidad de hablar, pero tampoco quieres hacer una pregunta tonta. no, pero fíjate que las preguntas tontas son las más divertidas. De que, Por ¿cómo está eso, el clima? cuando llegué a pasar eso, importante, esa es la que yo siempre hacía. Si por alguna razón se quedan sin palabras, como, bueno, ¿y te gusta el pan? En Ahí el sí peor de sería los que como eso de, no. ok, aléjate. No, no, ni siquiera. Como que si se quedan sin tema de conversación, en el peor de los casos la vas a hacer reír. Como, jajaja, qué pregunta tan idiota o tan estúpida, tan boba, como le quieras decir. Pero a ella es como, ay, ¿por qué preguntas eso? Bla, bla. Entonces ahí ya uno vuelve a sacar tema de cualquier lado y como, ah, no, pero ¿por qué pasa esto y esto? Bueno, no sé, ya depende de cada persona, pero pues un buen icebreaker, yo sí lo considero. No sé, yo a veces en esas situaciones prefiero no decir nada. Hablemos más bien de tú cómo has experimentado, que creo que esto es algo que no hemos hablado y es muy relevante, de cómo has experimentado estas fechas difíciles, festividades, cumpleaños, celebraciones de, no sé, familiares o sociales. ¿Cómo las has llevado hasta el momento? Yo creo que la tecnología es algo muy clave aquí. Obviamente hay mucha gente Ujú. que maldice la tecnología y obviamente dicen que separa a la gente, pero en cuestión de gente que vive en diferentes lados, diferentes ciudades o países, la tecnología ayuda a que la gente permanezca unida, porque antes los que se iban a otro país, yo no, o sea, no me imagino cómo era antes vivir a distancia, era como A cuando punta de podías, cartas que llegan cada conseguías, 2 meses. bueno, exacto, a cartas que llegan 2 meses o una llamada telefónica si conseguías un teléfono o si tenías un teléfono fijo. Entonces, todo el día no sabía nada de ti hasta que llegaras a tu casa de que, hola, ¿qué onda?
Y eso sí, podías pagar la larga Y tú llegabas distancia. así, hola, ¿qué onda? Y eso sí podías ya pagar la larga distancia. Pero la verdad es que la tecnología es una chulada, como dicen, porque ayuda a que la gente se sienta más cerca. De que, no sé, mi hermana se graduó. Obviamente no pude estar allá, pero hicieron una reunión así virtual porque fue en COVID y pude estar como tal presente a la distancia, vi cómo caminó, como todo. Luego videollamada con mis papás de festejando su cumpleaños, el cumpleaños de mi mamá, o que me mandan fotos a cada rato de lo que están haciendo. Entonces como que te sientes presente porque ves que están haciendo en sus vidas, te mandan mensaje, fotos, videollamada, o a veces de, no sé, están en el cumpleaños y te hacen la videollamada, están festejando, por ejemplo, en la casa, y ahí salen todos de que atrás, ¿qué onda, Renata? No sé qué, y ya te saludan todos, entonces como que te sientes un poco más presente, sabes que igual te siguen teniendo en cuenta, entonces la tecnología siento que es algo muy clave en este aspecto. Eso es lo que me ha ayudado a mí a sentirme pues más cerca, como el estar comunicándome, ya sea por mensaje, mandándoles fotos, contándoles de mi día, como para no perder ese lazo. No sé Ujú. cómo para ti ha sido, pero pues eso ha sido Sí, muy clave para mí. sí, sí, y yo creo que la mejor mentalidad que uno tiene que tener es que esto va a sonar muy crudo, pero bien o mal, tus personas queridas también siguen con su vida independientemente de que tú estés o no estés cerca. Ujú. No va a cambiar mucho en el sentido de que ellos ya saben que tú estás lejos y por ende van a tratar de integrarte lo mejor posible a la distancia, pero ya Exacto. está. Aquí voy Ujú. con este punto, hablando de experiencias personales. En el 2021, me acuerdo muy bien, mi abuelito paterno se murió y eso fue en pleno verano. Y yo recuerdo que a mí me dio durísimo, durísimo, duro, Ujú. duro. Habían muchas complicaciones porque no podía salir del país. En ese momento estaba en Estados Unidos, pero no podía salir porque estaba en plenas prácticas y pues necesitaba las prácticas para graduarme. Entonces, y así me escapase un fin de semana, pues yo lo que ya hemos hablado antes de que conseguir un vuelo por un fin de semana, Sí, literalmente iba a ser hoy carísimo. jueves, por ejemplo, en este caso que estamos grabando un jueves coincidencialmente, Ajá. para mañana o para el sábado, que Ujú. normalmente los fines de semana de por sí ya son carísimos los vuelos, sacarlo literalmente 2, 3 días antes de es mucho más caro, entonces Sí, por ese lado, plata, pues tampoco había. Entonces, digamos que me tocó afrontar ese duelo a la distancia y literalmente en su momento yo decía, a mí me gustaría estar allá, sí, sentir como que me están abrazando porque todos estamos con el mismo sentimiento, ¿cierto? exacto. De que todos estamos, pues digamos, en el momento del duelo, pues de la pérdida de tu familiar Ajá. y que uno literalmente en esos espacios solo busca es un abrazo, alguien con quien hablar del tema o ni siquiera hablarlo, sino Sí, simplemente algo físico, estar hacerse, presente sí, físico. exacto, Ajá. hacerse compañía y como, es que se acaba de morir mi abuelito y no quiero hablar, simplemente no quiero estar solo. Solo estar, ajá, presente. Ujú. Pero claro, entonces mi mamá, volviendo al tema de las enseñanzas y de cómo nuestros papás nos ayudan en estos aspectos. También me dijo algo crudo, pero muy cierto, y ella me decía, el que él se haya muerto Ajá, no hubiese cambiado si tú estabas aquí o si tú estabas a 10.000 o 20.000 kilómetros a la distancia. ajá. Entonces, las cosas pasaron porque así tenían que pasar, punto. Ahí ya no tienes control de nada. Exacto, entonces, pues nada, mentalizarse lo que les decía de que las cosas van a pasar, Ujú. uno tiene que seguir adelante y en este tipo de situaciones como uno dice como sí, me gustaría estar allá, pero al mismo tiempo no digo que no cambie nada, porque eso Ajá, también sería mentir, pero no digamos que la diferencia o el impacto que uno hace tampoco sería mucha. No, no es que tampoco todos los casos sean así, sino que normalmente pues va a pasar así. Y digamos en el caso que chistosamente 2021
2022 fueron años fuertes para mí porque se fueron varios familiares también por parte del COVID y pues yo estando lejos, Ajá, pues no había mucho por hacer, pero es lo que les digo, o sea, mentalizarse de que a pesar de la distancia e incluso en esas situaciones es cuando la familia más se fortalece y más valora tu sí. presencia estando lejos y de que todavía pueden gozar de muchas cosas juntos, así sea a la distancia. Entonces, Ajá. En esos casos, pues como tú dices, da muchísima impotencia porque pues en casos de celebraciones y eso no estás presente, pero pues no te pega tanto como un caso así, que sabes que ujú, pues tu familia necesita un abrazo, tú necesitas un abrazo. Entonces, claro que en esos casos sí te va a pegar más duro, vas a sentir más impotencia o cosa de que tal vez no te pudiste despedir o algo así. Pero también muchas veces la gente que sí está dentro de tu país, pero en otra ciudad, pues tampoco lo pudo hacer. O gente que hasta ujú, en la misma ciudad que estuvo durante esa pérdida, cuando se murió esa persona, a lo mejor tampoco pudo llegar a tiempo para despedirse. Entonces es como también pensar, ok, aunque yo hubiera llegado a tiempo, a lo mejor y yo me enteraba ya después, yo no iba a estar presente como tal cuando la persona hubiera fallecido. Entonces también ujú, como no estarte autoflagelando, porque pues mucha gente que igual está en el país tampoco pudo estar presente. Y ya el abrazo o sea, se podrán dar después con tu familia, como tú vivir esa pérdida con tu familia, a lo mejor después. Obviamente que en el momento va a ser más fuerte, pero igual nunca es tarde para volver a darse ese abrazo como después de un tiempo. Sabes que ese abrazo es como que un abrazo por todo de no haberse visto mucho tiempo, por la pérdida de ese familiar. Entonces, igual tarde o temprano se van a poder dar ese abrazo. Entonces, piensen un ujú. poco así para que no se sientan tan feo, pues. Sí, no, y ni siquiera sin ser tan dramático, sin hablar de muertes de familiares. Por ejemplo, las Navidades, que las Navidades claramente es una fecha sensible para muchos Ajá. de los que nos encontrábamos o nos encontramos fuera de nuestro país. Claramente la cultura es completamente diferente, dependiendo de Ujú, tus relaciones, si tienes una relación amorosa o si te la vas a pasar con tus amigos, claramente va a ser muy diferente. ujú. Entonces el chiste está en que no pierdas tus costumbres, no pierdas tus valores, ¿cierto? Y Exacto. disfrutar del momento. Entonces, que si este año te tocó pasar Navidades con tus amigos, bueno, es diferente, aprovechalo, gózalo, en vez de Sí. estar diciendo, ay, es que no voy a estar con mi familia, ay, es que no voy a comer X cosa que me preparaba mi Ujú. abuela, mi mamá, mi papá, mi tío, qué sé yo. Ay, es que a mí me gustaba sentarme a hacer tal cosa, pues en vez de, así como decimos acá, en vez de estar llorando por la leche derramada, pues simplemente como disfruta un momento de lo que Sí, pasó. Bueno, disfruta el esta vez, momento con las personas que ujú, estás presente en ese momento. Igual como tú dices, igual las costumbres, si tú quieres conservarlas y a lo mejor festejar como lo hacen en tu familia, a lo mejor compartir eso con tus amigos de, oigan, no sé, ustedes qué cocinan para Navidad. No, pues yo voy a llevar algo que hacía mi mamá. Entonces como que así igual eso siguen tus total. costumbres y sigues como teniendo esa tradición que tenían en tu familia, la llevas a otro lado y te sigues sintiendo un poco más cerca de casa, pero disfrutar con las Ujú. personas que estás en ese momento también. Claro, porque al final de cuentas, el calor de hogar nunca sale de tu corazón. Esto va a sonar un Ujú. poco cursi o no sé, o De cliché. película romántica. Sí, pero pues, o sea, esa es la verdad. Uno Ujú, lo que les digo, y voy a ser muy enfático en esto, no hay que llorar o lastimarse por las personas que no están en este momento o por quienes no podemos compartir, sino hay que aprovechar y dar gracias por las personas o el ambiente en el que sí podemos compartir. ujú. Entonces, y si tú antes les puedes compartir un pedacito de hogar, un pedacito de tu casa, como, oiga, por ejemplo, aquí en Colombia Ajá, hoy hice ajiaco, hoy hice, no sé, un plato típico y les quiero pues compartir este espacio como para que se sientan ellos valorados y que tú, ahí sí como el típico cliché ajá. de que los amigos es la familia que uno escoge, entonces bueno, hay que retribuir esa Actuar como frase. familia. Sí, Exacto. Pues sí, ¿no? como no perder ese vínculo, aunque sea con amigos, pues empezar a formar una relación también así muy cercana con gente que va a estar presente cuando tu familia no Total. lo puede estar.
bueno, también hablando de las relaciones, hablamos mucho de la comunicación, de estar presente, de cómo influyeron para nuestra toma de decisiones, en la manera en la que nosotros nos desenvolvemos. También queremos como platicar de ciertas cosas que a lo mejor nuestra familia decía de una u otra manera, que a lo mejor no nos ayudaba, más bien nos afectaba. Algunos Ujú, comentarios o cosas que ellos decían. Entonces también, total, o sea, es tomar las cosas buenas, pero las cosas malas, de echarlas para allá. O sea, no, a veces no todo lo que te diga tu familia va a ser algo bueno, ya sea la familia nuclear o la familia en general, tíos, tías. Entonces, es saber también poner límites de que, pues, si quieres tomar, que no, como desechar los comentarios que nada más te afectan, para que tú también puedas estar bien emocionalmente y no tener miedo a ponerle límites a tu familia, obviamente de una manera respetuosa, pero para poder llevar una relación más sana, ya sea cuando estás presente o a distancia. sí, más claro no lo pudiste haber dicho. Hay cosas ¿Como que qué lo que yo ejemplo les, tú darías de algo que podría pasar con un familiar que dijo algún comentario y que a lo mejor a ti o a otra persona le hubiera afectado? Poner un ejemplo hipotético de cómo podrías tú poner un límite respetuosamente, por ejemplo. mira, yo creo que, y eso también pasa en mi familia, hay familiares que no les gusta estudiar, o hay unos que dicen como el estudiar es una pérdida del tiempo, sabiendo que puedo montar empresa, puedo generar plata de otras Ujú. formas. Y digamos que en cierto punto ellos tratan de influenciarte porque pues es tu familia, ¿cierto? Pero ahí es Ajá. cuando tú dices como, no, o sea, respeto su punto de vista, yo Ujú. no la comparto, entonces espero que usted también pues respete y comparta mi punto de vista. Mucha gente dice que eso pasa muy seguido de que algunas personas, por no decir que prácticamente muchas, creen que el ir a la universidad es una pérdida de tiempo, es una pérdida de Ujú. plata. Están en todo su derecho de opinar eso, pero si uno cree que es lo correcto, pues ya, Ajá. listo, punto. Hay que O la hacerlo carrera que respetar. escogiste, pues critican de que, ay, por ejemplo, Sí, artes, te vas a morir te vas a morir de de hambre, hambre. o de arte. Pero, pues sí, o cosas así, o de que tu familia de doctores quieren que seas doctor, pero no, no vas a ser doctor. O sea, mi papá siempre me ha dicho, lo que quieras hacer, enfócate en hacerlo bien. O sea, muchas veces dicen como, ay, que pues va a ser panadero. Ah, bueno, enfócate en ser el mejor panadero. O sea, tal vez el que estudió su doctorado, carrera, o sea, quien es dedicado y exitoso, lo va a hacer haciendo lo que le pongas a hacer. O sea, a De un millonario le acuerdo. pones a vender trapos, te los vende en un segundo. A gente que sabe de ventas, te va a vender lo que sea. Te Entonces es vende un como, hueco. ajá, o sea, hasta la gente que se fue a estudiar en así mil cosas, terminan siendo los que menos son movidos. Entonces el chiste es ser movido, como educarte, estudiar, pero también pues hacer las cosas, no nada más estudiarlas. También la práctica cuenta. Sí, total, porque al final de cuentas lo que ya les compartíamos antes. Todo mundo, incluyendo tu familia, te va a criticar, para bien o Ujú. para mal. Entonces, hay que mentalizarse de que uno tiene que vivir con esa constante crítica y no dejarse afectar. Punto. Sí, exacto. Y bueno, en este episodio esperemos que les haya gustado muchísimo. Nos pusimos un poco deep de todo un poco, pero pues obviamente que al hablar de relaciones muy cercanas como las relaciones familiares, pues va a haber temas un poquito más emocionales. Pero queremos Ujú. darles una reflexión antes de irnos en este episodio para dejarlos con unos consejos prácticos para que se vayan satisfechos y que puedan aplicarlos si ustedes Mm. siguen viviendo lejos de casa. La distancia no debilita el vínculo, para nada. Lo transforma y muchas veces lo refuerza y lo fortalece un montón. Entonces, hay que aprender a amar a tu propia familia, así como te amas a ti mismo, con todos tus defectos, con todo lo que hay, ámala. Porque al final de cuentas, es ese vínculo, ahí sí como dicen, el típico amor incondicional. Hay que aprender y saber madurar tu relación con la familia, ¿no? ¿O tú qué Exacto. opinas? Sí, porque la familia, pues al fin y al cabo,
como existe ese vínculo directo de sangre y como decíamos, es nuestro mayor motor del por qué y Ujú. para qué hacemos las cosas, para compartir eso con ellos y festejar, pero también es importante cuidarnos a nosotros mismos y construir una vida propia y no sentir que dependemos de ellos o que no, a lo mejor no estamos haciendo lo que ellos hubieran querido que hiciéramos. Es muy importante seguir la comunicación sin dejar de llevarlos en el corazón, así estés a 10.000 kilómetros, estés a 1.000 kilómetros o 1 kilómetro de distancia. Lo importante, programar videollamadas, así como en mi caso que yo hablaba todas las noches con mis seres queridos, Reni hablaba una vez al mes o una vez a la Ujú. semana, entonces prográmense, saquen un espacio para estas personas tan especiales que al final de cuentas pues son únicas e irrepetibles en nuestra Exacto. vida, compartan estos logros, así sean los más mínimos. Hoy no se me quemó el huevo, o pude hacer arroz, Ajá. o no sé, Sí, algo como de mantenerse cocina. comunicados, ya sea compartir tus logros o tus caídas también, porque también es importante, o tus fails, ya sea cocinando y que, ay, se me quemó el arroz, ¿qué hago para mejorarlo? O tal vez hoy no me fue bien aplicando a trabajos, pero ya después, no sé, en un mes les llamarás, ya me dieron el trabajo, entonces eso es lo Ujú. importante, que estén compartiendo sus vidas con ellos, ya sea mandando fotos, haciendo videollamada, como hacerlos parte de tu vida, así como ellos también te harán parte de sus vidas. Sí, algo tan sencillo como vi esta frase y me acordé de ti, o vi este Ujú. anuncio y me acordé de ti, eso también es muy bonito. Sí, exacto, que sepan que igual sigues pensando en ellos todos los días, que los tienes presentes. Sí, y Entonces, eso es muy importante, volviendo al tema, es respetar tu tiempo, ¿cierto? Porque ujú, claramente ya la rutina no es la misma, pero al sí, mismo tiempo es muy relevante hacerlos parte de es- tu propia vida. No hace falta que les compartas todo, absolutamente sí, todo el no, tiempo, es hacer un sino... espacio para ellos. O sea, sí es muy importante que tengan en cuenta esto, la comunicación es muy, muy clave, tenerlos Ujú. presente, hacer un espacio. Y bueno, hablamos hoy de la familia, de las relaciones con ellos, cómo mantenerla fuerte estando a la distancia, porque es ese motor silencioso que nos acompaña, incluso estando lejos de casa. La relación familiar puede cambiar, pero el amor sigue estando ahí firme, presente en nuestros corazones y nosotros les demostramos eso con experiencias propias de cómo se puede estar lejos de casa sin estar ausente. Les hablamos obviamente de lo que nosotros vivimos. Para cada quien puede ser diferente, pero eso es lo que nosotros les aconsejamos. Sí, total. Ya el próximo episodio será nuestro 10.º episodio. Y por eso mismo queremos hacer algo muy especial con y para ustedes. Hablaremos de algo que nos interesa mucho, tanto a nosotros, personas que seguimos en nuestros 20, como a personas que están en sus 40 o más. ¿Qué es lo que significa? Es básicamente las principales diferencias entre cómo era la vida de hace 20, 30 años en nuestros respectivos países y Ujú. cómo es para nosotros actualmente. Entonces, ¿qué tanto ha cambiado la educación? Si la sociedad sigue siendo la misma o no, qué se podía hacer antes que ahorita, pues Está mal ya se visto. puede hacer o no, o está mal Ajá. visto, ¿cierto? Que eso, pues digamos, afortunadamente ha cambiado mucho para las mujeres. Y Ujú. bueno, responderemos, como siempre, todas las preguntas, dudas, quejas, comentarios, sugerencias que tengan y dejen aquí en el episodio para pues también adaptarlas al próximo episodio. Se vienen cositas interesantes para el 10.º Sí, así episodio. que prepárense para la celebración del 10.º episodio. Estamos súper emocionados. Va a ser una sorpresita bonita. Pero bueno, recuerden seguirnos en redes como Veintitantos Podcasts. Suscríbanse a todas nuestras plataformas, Spotify, YouTube, Apple Podcasts. Síganos en las redes, Instagram, Facebook, TikTok. Denos like y compártanos sus sugerencias, temas de los que quieran hablar, quejas, lo que sea, pero queremos Ajá. escuchar de ustedes para hacer este espacio aún mejor, hablar de temas que les interesen y prepararlos más para ustedes, para que puedan compartirlo con gente que le interese,
Así que si les gusta algún episodio, no duden en compartirlo con sus amigos, con su familia y seguir escuchando nuestros episodios y apoyándonos mucho. Esperemos que les haya gustado este episodio. Y no siendo más, este fue otro episodio de Tantos Podcast, donde compartimos sueños y culturas. Un episodio a la vez. Nos vemos, cuídense. Chao, chao.